Muchas gracias a todos quienes nos reunimos esta mañana para continuar con, con los trabajos de este taller. Haciendo un balance, ha sido muy interesante lo que nos han compartido durante el taller, las iniciativas de, de trabajo en sus respectivos municipios. Hemos identificado algunas intermunicipalidades que ya están operando en los hechos y otras autoridades estatales y municipales que trabajan para conformar estas asociaciones. Por lo tanto, esperamos que la experiencia que se comparte a través del taller puede aportar útiles referencias y sentar las bases para una siguiente fase de esta iniciativa, que tiene como propósito poder respaldar desde el ámbito del diseño y estructuración de los organismos operadores para el manejo de residuos, el poder respaldar esfuerzos locales encaminados a la constitución operativa de estos organismos públicos descentralizados de alcance intermunicipal. Estoy en un lugar donde hay ruido, no puedo controlarlo, por lo que agradezco nuevamente su participación y le pediré a Francisco iniciemos con la exposición. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien y bueno, pues retomando con muchas ganas este curso taller. Nos quedan 3 sesiones, la sesión del día de hoy, la sesión del próximo jueves y el martes de la semana próxima. Bueno, como ustedes saben, uno de los puntos en los que acordamos en la sesión última que nos reunimos de manera virtual es que les hicimos llegar un cuestionario con una serie de campos importantes relacionados con las distintas fases del manejo integral de los residuos para poder hacer un preanálisis, un análisis de la situación actual de algunos proyectos ya constituidos, como los que nos han comentado aquí en la sesión de intermunicipalidades, para poder encontrar cuáles son las áreas de oportunidad para poderlas mejorar y aquellos municipios que pudieran tener un vocacionamiento territorial de conectividad para poder generar nuevos modelos o proyectos intermunicipales en la zona. Hemos recibido solamente algunos, ojalá que en el transcurso de esta semana nos pudieran apoyar para poder tener material para el fin de semana y hacer un planteamiento para el martes próximo. Bueno, pues les platico un poco, como bien comentaba Guillermo, estuve de gira por Francia y España, visitando algunos modelos intermunicipales de gestión de residuos, uno en la zona de Valence-Ardèche en Francia, donde visitamos un sindicato mixto que es realmente una entidad pública muy similar a un CIMAR sureste, de hecho igual a un CIMAR, a un sistema intermunicipal de manejo de residuos, y bueno, nos compartieron una serie de experiencias legales, técnicas y de infraestructura, especialmente enfocadas en toda esta parte de cómo hacer los procesos de planificación para las infraestructuras regionales y su financiación. Muy interesante esa parte. Posteriormente estuvimos en Barcelona viendo un consorcio público en el municipio de Mataró, a unos 25 minutos de Barcelona, y es un consorcio público que maneja la basura de una región de Barcelona, que es bastante exitosa y donde tienen toda una infraestructura de gestión integral de residuos bastante eficiente, especialmente porque están generando energía a través del aprovechamiento de las fracciones orgánicas
que colectan a través del sistema de recolección de los municipios que pertenecen a este consorcio. Es muy interesante, seguramente tendremos la posibilidad en algún momento, del próximo año quizás, de tener una conferencia con ellos a través de Fidesur para que nos puedan compartir estos modelos de consorcios públicos en España y los sindicatos mixtos en Francia. Pero bueno, entremos en materia, nada más como un tema informativo. Miren, encontraba yo esta lámina de un compañero que pertenece a la asociación, que dio el curso, dio una parte del curso de organismos operadores en el mes de febrero. Y tiene un dato muy interesante: la Ley General de Cambio Climático, en uno de sus artículos transitorios, señala que para el año 2018, estamos a 22, los municipios, en coordinación con las entidades federativas y demás instancias administrativas y financieras, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollarán y constituirán la infraestructura para el manejo de residuos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de 50,000 habitantes. Esto es un tema muy interesante porque vamos a ver, si ustedes voltean y revisan dentro del censo de municipios, el censo de autoridades municipales, ¿cuántos municipios tenemos en el país? Pues tenemos alrededor, para 2020, según datos del INEGI, 2,466. Comparados con 2015, tenemos un incremento en los municipios, ya que en 2015 se reportan 2,457. Esto nos lleva a una situación muy especial. Bueno, pues ¿cuántos municipios de los 2,466 cuentan con una población estable de 50,000 habitantes? Pues realmente son muy pocos, lo que hace que la intermunicipalidad pues nos permita aumentar ese volumen de población y ese nivel de gestión de residuos a gestionar. No sé si alguno de ustedes había escuchado o había leído esta parte de la Ley General de Cambio Climático. Hola. O si han tenido algún apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social en este ámbito. No, Francisco, no lo habíamos leído y suena bastante interesante, porque seguramente debería de haber también ahí un aspecto de recursos por este lado. Y bueno, no sé si con la nueva política, porque entiendo que esto es 2018, no sé si con las nuevas políticas que hubo, si esto tuvo cambios o está vigente, esa sería mi pregunta. Sí, aún está vigente. Lo que sí estamos de acuerdo es que está en ley, pero falta promoverlo para que esto se pueda llevar realmente a la práctica, ¿no? Que existan los fondos de apoyo para poder promover este tema y el cumplimiento de este compromiso. Muchas gracias. En el caso de Veracruz, sí se está generando ese proceso. Ya hemos tenido reuniones con personal de la Secretaría de Bienestar en el área, y se empieza a trabajar de manera transversal el tema de cambio climático, en donde por supuesto está incluido el tema de residuos sólidos urbanos. Ok, en este aspecto, Xóchitl, ¿consideraron el tema de la construcción de rellenos regionales? En el caso de Veracruz. En esta parte de los diagnósticos municipales. Ok. Y son diagnósticos a nivel de participación ciudadana también. Pero okay, apenas estamos en esa parte. Ah, suena muy bien eso. Suena muy bien. Y bueno, pues este artículo creo que es también un tema
importante para los propósitos del curso, que es pues la promoción de los esquemas de asociaciones intermunicipales o de organismos operadores, ¿sí? Nos sirve también como un referente para el tema de las gestiones y la capacidad de obtención de fondos. Aquí ustedes verán en la siguiente lámina un pequeño análisis también de, por estado, de las posibilidades de obtener agrupaciones de población arriba de las 50,000 personas, 50,000 habitantes, y encontramos que el país, en términos generales, de los 2,466 municipios, 446 tienen la posibilidad. Sí, pero no creo que lo tengan entonces a la mano. Tienen la Déjame posibilidad. preguntarle si lo tienen en la compu. Y sí. ¿Sí de qué? Okay. Alguien dejó prendido el micrófono. Bueno, les comentaba que de esos 2,466 tenemos la posibilidad de tener 446 municipios que nos den alrededor de los 50,000 habitantes. Bueno, les comentaba, entonces tenemos la posibilidad de tener 446 municipios, que no son pocos, bajo esta modalidad de arriba de 50,000 habitantes, donde se puede crear, realmente desarrollar, obviamente revisando cada uno de los casos, las condiciones para la conformación de esquemas de colaboración, ¿sí? Estamos hablando que esta población que pueda estar arriba de los 50,000 habitantes, aquí estamos considerando brevemente en este análisis municipios que pueden intermunicipalizarse, ¿sí? No municipios que tienen solamente los 50,000 habitantes. Estamos hablando que si México tiene, de acuerdo al censo, 126 millones de habitantes, este análisis sencillo, breve, nos lleva a obtener que 98 millones de esta población, 78%, pueden estar bajo un esquema de gestión de rellenos sanitarios intermunicipales o, en su caso, municipales con esquemas de emisiones cero a la atmósfera. Este es un dato bastante interesante, ¿sí? Esto, bueno, pues como ustedes ven, advierte que cerca del 80% de la población en este país, si le diéramos cumplimiento a este artículo, deberíamos de estar con infraestructura de manejo de residuos sólidos que controle las emisiones a la atmósfera, ¿sí? Cosa que todavía no sucede, pero que es un área de oportunidad. Bueno, yo les comentaba en la sesión pasada que uno de los temas importantes para que se den las condiciones previas de constitución de un organismo, bueno, pues uno de ellos es la voluntad política de los participantes, y la otra es contar con los diagnósticos, como ahorita lo mencionaba Xóchitl, que están trabajando en Veracruz, que esa es la información fundamental que nos puede permitir hacer procesos de planificación y asociación de municipios para la mejor gestión integral de residuos. Por ello regreso al tema de que el diagnóstico básico es la parte fundamental del proceso. Este cuestionario que a mí que les hicimos llegar, que a mí me gustaría conocer su opinión, si creen que falta algunos puntos a considerar o si les ha costado trabajo obtener la información y en general su punto de vista del desarrollo del documento. Si pudieran apoyarme con esa información, sería muy útil poderlos escuchar. Francisco, bueno, primero, Norma, creo que no estaba primero. Sí, en el caso de Veracruz, como ya lo venimos comentando,
sí ha sido todavía, ¿no?, muy complicado tener la información que está contenida en el cuestionario, dado que es un tema pues municipal. Entonces hemos estado ahí trabajando con los municipios para por lo menos tener una parte de esa información, y por el otro lado también hay todavía que cruzar la información con lo que se está desarrollando por parte del bienestar social del Estado. Entonces, estamos en la elaboración, pero no ha sido una tarea fácil. Nos dimos a la tarea de la capacitación de los municipios. Llevamos casi el 70% de los municipios capacitados sobre el tema de residuos sólidos urbanos y su manejo integral, pero pues todavía nos falta avanzar en eso. Ok, yo estuve revisando la normatividad de Veracruz, Norma, y es muy interesante. Una, porque lo tienen bastante regionalizado el Estado, y la otra es porque en la mayor parte de las leyes de Veracruz aparece ya integrado el concepto de intermunicipalidad. Entonces, bueno, llevan un gran avance. Yo comprendo que recabar información de competencia municipal en la gestión de los residuos no es nada sencillo, pero bueno, es una parte importante, ¿verdad? Para poder, poder hacer procesos de planeación y proyectos o planteamientos de esquemas de colaboración para la gestión integral de residuos. Muchas gracias por tu participación. Israel. Ok, Francisco, bueno, como ya lo mencionamos en otras ocasiones, el año pasado pudimos hacer este inventario de sitios de disposición final, pero aprovechamos, como íbamos a poder escanear los 125 municipios, aprovechamos para hacer un cuestionario no tan completo como el que nos enviaste, pero sí que tiene un buen de información también. Y entonces lo que estamos haciendo, yo ahorita le transmití al menos a los intermunicipales que propusimos, ya les envié este cuestionario para que puedan ellos empezarlo a vaciar, pero yo tengo un plan alternativo en caso que no tenga yo la respuesta hasta el momento, porque apenas lo tienen. Vamos a cruzar la información que nosotros tenemos en estos cuestionarios, que originalmente tenemos de todos los municipios, y tenemos un buen de información, al menos de 117 de 125, creo que es una buena muestra. Sí. Y vamos a poder enviarte la información. Digo, si no la recibimos, como nuestro análisis fue con las administraciones pasadas en 2021, por eso queremos ver con las nuevas administraciones cuántos cambios pudieron haber. Posiblemente no muchos, pero queremos que nos validen previamente esta información y que podamos cruzarla en determinado momento para mandarte el cuestionario lo más completo posible. Entonces, creo que sí vamos a poderlo lograr, no en estos días de inmediato, pero seguramente para el fin de semana ya te lo tendremos, al menos de las propuestas de intermunicipalidad que presentamos. Ok, en ese caso, Israel, ustedes, para el seguimiento del proyecto que se tiene con Fidesur, ustedes ya tienen intermunicipalidades propuestas para el seguimiento. Es correcto, ya al menos hicimos al menos 3, dos que están operando, uno que se está proponiendo, porque también los municipios ahorita también están en una dinámica un poquito complicada en algunos casos, que no nos ha permitido como que volver a restablecer este asunto de la intermunicipalidad, pero con las 3 que enviamos creo que tenemos ahora sí un trabajo suficientemente arduo para poder comenzar con una muestra. Sí, yo apuesto mucho, yo siempre he apostado mucho a que si se logra generar una asociación con los componentes elementales, con los instrumentos de planeación claros y con la definición de los perfiles directivos que van a participar. Obviamente con la alianza entre la intermunicipalidad, municipios, intermunicipalidad, Estado, donde se genere un modelo, que esté avanzando y dando resultados
puntuales basados en esa planeación, se vuelve como las nevadas, ¿no? Una bola de nieve pequeña que finalmente va creciendo y va jalando a otros proyectos e inspirando a otros a sumarse a modelos de colaboración intercomunal. Entonces, te agradezco mucho, Israel, y estamos al pendiente de esa parte. Yo estoy seguro que Selene Erandín tiene también en Oaxaca ya grandes avances en su proyecto intermunicipal y bueno, recibiremos algo también de por ahí. Minet, por favor. Hola, buenos días. Pues Hola. en nuestro caso estamos igual conformando la información. El gobierno del estado hizo ahorita para 2021-22 un análisis de los 106 municipios a manera de diagnóstico y le entregó a cada municipio este instrumento. Nosotros tenemos, por supuesto, los de la Junta Intermunicipal. Lo hicieron en conjunto con 2 universidades locales, la del Mayab y la Universidad Metropolitana. Hay algunas diferencias metodológicas, pero creo que nos da un muy buen panorama de el estado en el que está cada uno de los municipios en tema de residuos sólidos, ¿no? Igual si en algún momento les puedo compartir los documentos, estaría muy interesante, que el gobierno del estado promovió, ¿no? Ahorita estaba revisando justamente la ley de cambio climático porque me llamó mucho la atención ver residuos sólidos en la ley que nos mostrabas. Y efectivamente es porque aquí en Yucatán no hay, ¿no? Ahorita puse ley de cambio climático y yo la había leído y no está considerada como uno de los elementos a atender en esta materia. Sin embargo, en 2020, cuando hubo las inundaciones que tuvimos aquí muy fuertes por 2 tormentas tropicales, los rellenos o los tiraderos de residuos sólidos fueron de los más afectados por el arrastre de la basura, filtraciones, pérdida de infraestructura, entre otras cosas, por la ubicación de donde están estos rellenos con respecto a las alturas, entre otros elementos, ¿no? Entonces considero que sí, quizá en algún momento si se va a hacer alguna revisión de la ley en Yucatán, lamentablemente fue apenas decretada en noviembre de 2011, dudo que se hayan cambios a futuro, pues sí se debe de integrar el tema, ¿no? Tan importante que a veces queda muy de fuera cuando hablamos de estos ya no de cambio climático, crisis climáticas. Sí, por supuesto. Yo creo que es un área de oportunidad, ¿no? No sé si, corríjanme ustedes, pero no sé si en alguna sesión anterior hablamos sobre la ley de asociaciones. Sí, la comentaste en la última sesión de la de Jalisco, ¿no? Que también pero no aquí no la presenté. no tenemos nosotros. Ok, bueno, entonces les quisiera hacer una propuesta como esta parte de este taller o de esta sesión estaba enfocada justamente a la información de los diagnósticos para poder hacer un análisis, un mapeo, y podemos presentar las imágenes de los mapeos de las posibles intermunicipalidades que pudieran entrar o que tuvieran el interés para la siguiente fase del proyecto de Fidesur. Bueno, pues no los tenemos en este momento. Entonces, hay algo que para mí es sumamente importante y creo que va a ser fundamental para que en los estados del sureste del país puedan avanzar con esquemas de colaboración intermunicipal, es el impulso de las leyes locales, que eso va a ser un elemento importante para los gobiernos de los estados, especialmente para las secretarías de medio ambiente, poderla promover o hacer el análisis para pues encontrar el apoyo legislativo suficiente que les pueda permitir publicarla. Eso les va a dar unas capacidades legales bastante fuertes y les va a dar también una proyección de esa participación del Estado con recursos para fortalecer estos modelos. Si les parece bien, me gustaría presentárselas para que tengan el contexto completo de la importancia de este documento. Esta presentación que yo tengo aquí tiene que ver con la parte de diagnósticos de gestión integral, pero son cosas que ustedes manejan y dominan muy bien a nivel estado y a nivel municipal. No es cosa que desconozcan. Entonces, no sé si les parece bien esta parte. Les voy a presentar nada más brevemente esto.
antes de pasar a la ley. Esto que les voy a mostrar, lo encontré en mis archivos, ahora que estaba trabajando, y fue la presentación de los avances del programa de gestión integral del CIMAR Sureste, que se basaron en el diagnóstico básico. Ese documento del diagnóstico básico y luego cómo se plasmaron las acciones, finalmente es la guía de orientación del rumbo de la política de gestión integral. En muchos estados piensan que tener un diagnóstico y el programa es solamente un requisito de ley, porque la ley de gestión integral de residuos, la ley general te lo establece, bueno, pues lo tenemos y lo publicamos. Finalmente es una equivocación. Estos documentos no tienen que ser robustos, ni tienen que estar siendo documentos, pesados, sino tienen que ser documentos dinámicos, muy claros, con las acciones, los lineamientos, las metas muy bien definidas, con mucha claridad y con la temporalidad necesaria para poder lograr su cumplimiento. Miren, por ejemplo, vamos a ver, el primer programa que tuvo esta intermunicipalidad se plasmó en 2009-2016. Fue, si yo no me equivoco, el primer programa intermunicipal de residuos de este país. Obviamente, al ser un primer documento, pues tuvo sus detalles, pero lo rescatable de este proceso es que fue evaluado por la Semarnat en aquel momento. Cada paso, cada acción que se fue cumpliendo, establecida en el programa, fue evaluada por Semarnat, lo que permitió en su momento recibir apoyos para continuar con el cumplimiento hasta llegar al momento en que nos dieron para otro programa de gestión integral, porque estaba prácticamente, se había cumplido al 86% las metas establecidas. Van a decir, bueno, pues qué gran éxito. Pues es que las metas eran muy claras y muy sencillas. Vamos a ver, si el diagnóstico te decía que los municipios que integraban la intermunicipalidad tiraban a cielo abierto, la alternativa establecida en el programa como una línea de acción fue la construcción de un relleno sanitario regional. Esa es una línea de acción, pero previa a esa línea de acción habría que tener programas habría que tener un terreno con autorización de impacto ambiental, con las condiciones necesarias, el recurso necesario para la compra del terreno, para la construcción, el desarrollo del proyecto ejecutivo. Y bueno, cada una de esas acciones que ustedes dicen son muy sencillas y son elementales, pues se plasmaron en el programa. Y entonces te decía el programa, muy bien, se requiere la compra de un terreno no menor a 20 hectáreas. Bueno, se compró un terreno de 19 hectáreas. Se escrituró al organismo público. Fue parte del diagnóstico y fue parte de las líneas de acción. 2, se requiere un proyecto ejecutivo y la manifestación de impacto ambiental. 2 acciones establecidas en el programa de gestión integral, donde se les estableció una fecha, un responsable y un monto de inversión. Se cumplió. Hasta que llegas y dices, bueno, construcción del relleno sanitario. Y dice la Semarnat, bueno, aquí va el dinero, aquí va el dinero para el equipamiento. ¿A qué me refiero con esta breve comentario? A que los programas de gestión integral basados en su diagnóstico son documentos elementales que dan la certeza de que lo que estamos plasmando en un proyecto municipal, intermunicipal o estatal, tienen un rumbo y tienen una claridad y tienen un objetivo técnico, político, social, ambiental, etcétera. Si estos documentos no se desarrollan bajo esa lógica, entonces son instrumentos que son solamente para dar cumplimiento legal y tenerlos atrás del escritorio del funcionario, ¿sí? Miren, estas líneas estratégicas de este programa se basaron primeramente en una parte de sensibilización y educación cívico-ambiental. Esta parte
no era o no estaba enfocada a sensibilizar sobre la separación de la basura, ni estaba enfocada a que la gente cuidara el tema medioambiental, el tema de medio ambiente, sino estaba enfocado a que la gente conociera que existía o iba a existir un nuevo esquema de gestión integral. Esto es, una nueva forma de prestar el servicio. ¿Cómo fue? A través de la intermunicipalidad. ¿Por qué? Porque la gente tenía una concepción de no recibir la basura de otro municipio, aun cuando en la vida cotidiana hay intercambio económico, social, cultural, etcétera. ¿Sí? Esa fue la primera parte en la que se enfocó una de las estrategias del programa. Fue a sensibilizar a la gente de que existía un organismo operador que ese organismo iba a administrar la gestión de los residuos, la planeación y la financiación para los municipios que la integraban. La otra parte que se basó esta línea fue el fortalecimiento de la infraestructura a través de determinar qué componentes de las fases del manejo iba a solucionar el esquema intermunicipal. Otro fue el cierre y abandono de los exvertederos, que fue una de las partes primordiales para poder consolidar el modelo intermunicipal. La otra fue la construcción y aprovechamiento de esquemas de construcción de puntos verdes, que eran acercarle a la gente infraestructura común para poder depositar los residuos en aquellas zonas donde no había posibilidades de servicio. La actualización del marco jurídico a través de homologar la parte legal de todos los municipios en la intermunicipalidad, y una parte que fue fundamental para nosotros, que fue la creación del sistema de información. Básicamente este programa se basa en estimaciones. Cuando se crea el sistema de información, se establece toda una metodología para ir recabando información y tener datos con mayor precisión de volúmenes, composición, infraestructura, capacidades instaladas, que nos permitiera poder hacer en el mediano plazo, contar con datos más asertivos que nos permitieran hacer una planeación mucho más extensa. Cosa que después de 14 años, ahora sí lo tenemos. Miren, por ejemplo, esto es lo primero. Estos diagnósticos nos arrojaron, como decía, que había que homologar el tema de las gacetas municipales, de las reglamentaciones municipales. Se publicaron 9 reglamentos municipales con una política intermunicipal. Luego, como estaba la política del cierre de basurales, de los vertederos municipales, tuvimos que rehabilitar un antiguo relleno sanitario municipal, que era de Mazamitla, operado como basurero, para poder recibir los residuos de otros municipios y convertirlo en intermunicipal. Estas son algunas imágenes de cómo lo operaba el gobierno municipal. Francisco, Sí. es que estamos viendo la presentación anterior. ¿Ya se ve? Sí, ¿Hola? ya. ¿Sí? Sí, Perfecto, perfecto. Te lo agradezco mucho. Bueno, les comentaba que estas estrategias se basaron de este programa en la actualización del marco normativo, como se ve aquí. Se homologaron cuál iba a ser la política intermunicipal de los residuos basados en la cooperación intermunicipal, que se plasmó a nivel normativo. Posteriormente, como construir un relleno sanitario te lleva tiempo, y luego cerrar los sitios actuales que están operando los vertederos a cielo abierto, pues tenías que tener una alternativa preliminar o previa para poder trasladar los residuos a otro lugar y poder hacer el saneamiento y cierre de los basurales. Mazamitla tenía un relleno sanitario construido por el gobierno del estado, se lo entrega y al día siguiente que se lo entrega, pues lo opera como un basurero a cielo abierto por la falta de capacidades. Entonces,
esa infraestructura intermunicipal es donada al CIMAR para que se convierta en intermunicipal y poder hacer la clausura parcial y luego total de los vertederos de los municipios que conforman la intermunicipalidad. Esta es una de las imágenes que les comentaba que no veían, es cómo operaba el relleno sanitario del gobierno municipal y cómo a través del modelo de colaboración, ya con dinero que ponía cada uno de los municipios de acuerdo a las toneladas de basura que se depositaban en el vertedero, se logró recuperar y hacer el saneamiento de este sitio, en tanto se construía un relleno sanitario nuevo. Esto es otra parte del proceso de saneamiento y recuperación del espacio. Se cambió malla ciclónica, se rehabilitó fosa de lixiviados, se hizo la cobertura, la conformación del sitio, se reforestó y ahora, a un costado de este sitio, se encuentran las oficinas del sistema intermunicipal. Se sacaron todos los neumáticos que se tenían acumulados en el lugar y bueno, y se hizo todo el proceso de cierre y abandono. Luego, como ya teníamos, como ustedes vieron en las imágenes anteriores, ya teníamos un lugar donde los municipios podían disponer. Entonces entramos en el proceso de cierre y abandono gradual de cada uno de los vertederos a cielo abierto. Este es uno que estaba en la zona forestal, municipio de Concepción de Buenos Aires, donde estaba en zona forestal, cerca de un colegio y cerca de una cuenca. Este es otro sitio de disposición final de 2 municipios en su frontera, en sus límites territoriales. En la parte de fondo se ve blanco, es el municipio de Quitupán, y la parte oscura es el municipio de Valle de Juárez. Bueno, estos municipios también se clausuró y se cerró finalmente el sitio de disposición final. Conforme fue avanzando la asociación, el municipio Marcos Castellanos de Michoacán se incorpora a la asociación y también se gestiona el apoyo para el cierre del vertedero a cielo abierto. Este era importantísimo para nosotros que se cerrara porque los escurrimientos iban a dar al río de la Pasión, que es un río que nace en Jalisco, cruza por Michoacán y luego desemboca en el lago de Chapala. Entonces, para nosotros era importante hacer su cierre. Otro tema que aparecía dentro de ese análisis del diagnóstico que se plasma en el programa era la parte vehicular. Esto era el parque vehicular con el que recolectaban los ayuntamientos. Entonces, ustedes verán que estas camionetas funcionan un día y 3 no. Incluso se puede observar que aquí hay un camión tipo americano que lo compró el gobierno municipal de Mazamitla, bastante caro en la frontera, lo trae, lo pone a funcionar y a los 3 días deja de operar, ¿no? Dura parado varios días, hay que traer las refacciones de la frontera, esperar conseguirlas, que las envíen, que el mecánico las ponga, y bueno, el servicio se colapsa. Una vez que sacamos las corridas financieras, hablábamos con el gobierno municipal, decíamos que con la compra del vehículo y lo que habían gastado en mantenimiento, les hubiera alcanzado para comprar una camioneta de contado. Pero bueno, esa parte, en ocasiones los gobiernos municipales no llevan ese control de bitácora que les permita mejorar financieramente su manejo. Aquí se observan otros vehículos recolectores. Altos costos de combustible. Y bueno, aquí empieza el proceso de planeación de renovación del parque vehicular. Se compran camionetas de este tipo de volteo de 10 metros cúbicos, porque prácticamente todo nuestro territorio es zona que transitas por vía brecha o caminos empedrados.
Entonces no tenía ningún sentido meter en primera instancia camiones grandes cuando lo que tratábamos era de lograr una certeza, vamos a ver, mandar una señal política, social, de que la intermunicipalidad está trabajando, de que hay resultados, ¿sí? Con el paso del tiempo, ustedes ven en esta lámina que aparece una cronología 2009, 10 y 11. Perdón. Donde nosotros fuimos haciendo la planeación basados en el diagnóstico de cómo íbamos a ir haciendo gradualmente la adquisición de los vehículos para mejorar el servicio. En este proceso, obviamente también se consideró la compra de maquinaria pesada exclusivamente para la operación del relleno sanitario, ¿sí? Y se adquirió un tractor de 5 para las dimensiones del relleno sanitario que nosotros estábamos gestionando, que oscilaba entre un C y un B, y bueno, logramos adquirir esta maquinaria. Posteriormente fuimos adquiriendo vehículos para planta de transferencia y camiones recolectores para las zonas de mayor densidad poblacional, esto es para las cabeceras municipales. Aquí se aprecia, aquí ya se compraron unidades de transferencia y unidades recolectoras de 22 yardas. Se mejoraron las condiciones laborales del personal, tanto del personal municipal como el inicio de la profesionalización del personal operativo del sistema. Así es como trabajaba la gente en su momento, y bueno, empezamos a hacer la profesionalización y el acercamiento con el personal. Todo esto, aclarándoles que el CIMAR operaba el relleno sanitario, la transferencia, y la recolección estaba aún a cargo de los gobiernos municipales. Este acercamiento con los trabajadores, de profesionalizar, capacitarlos, es porque se tenía previsto en el mediano plazo, esto es, a los 8, 10 años de la constitución del sistema, el sistema adquiriera la recolección para tener todo el control de las fases a través de un esquema intermunicipal y poder profesionalizar este personal. Y hago la aclaración, cosa que hasta el momento no ha sucedido, no se ha dado las circunstancias. Hay cambios de gobiernos que favorecen la profesionalización, hay gobiernos municipales que no favorecen la profesionalización. Yo en mi experiencia me ha tocado encontrar alcaldes de edades avanzadas, donde deciden hacer cosas novedosas, dejarse asesorar, y de repente te encuentras una generación de jóvenes que se dedican a hacer cosas viejas. Digo, no sé por qué. Esa ha sido mi experiencia. La otra parte fue cómo acercarnos a nivel población para poder informar de qué era el CIMAR, qué era el relleno sanitario regional, la planta de transferencia, y la gente nos viera, ya viera con otros ojos hacia dónde iba plasmándose la gestión de los residuos en el territorio. La parte de la profesionalización del personal del CIMAR ha sido clave. Sin esa profesionalización no se hubiera podido dar esta parte, y es uno de los componentes que vienen en el diagnóstico y luego en una de las líneas de acción del programa. La otra era la reunión tras reunión con los alcaldes para tenerlos enterados de los procesos de avance, de mejora y la toma de decisiones, cosa que pues es compleja porque hay muchos criterios dentro de un esquema intermunicipal. Estas son más reuniones con alcaldes, con técnicos, visitas de funcionarios, más reuniones, visitas de funcionarios, incluso estuvieron 2 secretarios de la Semarnat en el CIMAR, conociendo el proyecto intermunicipal, y seguíamos con los procesos constructivos plasmados dentro de los diagnósticos. Uno de ellos fue la construcción de la planta de transferencia,
municipios que estaban en la parte de la ribera del lago de Chapala, que pudieran trasladar sus residuos a una planta intermedia que les evitara ir hasta el relleno sanitario. La construcción del relleno sanitario regional es actualmente lo que está en operación. El mejoramiento de la vialidad de acceso al relleno sanitario, esto es crear aquellos puentes y mejoramientos de cruce de ríos, toda vez que de la carretera hacia el relleno sanitario son 7 kilómetros de brecha que hay que estar dando mantenimiento y facilitando el acceso de los vehículos. Todo esto que ustedes les estoy planteando se plasmó dentro de los diagnósticos. Se plasma en el diagnóstico, se hace, se documenta y luego se establece una acción, como les digo, de temporalidad, calendarizada, responsables, un estimado del monto de inversión y las unidades de evaluación. Trabajos de limpieza para dar movilidad, de vista, de trabajo colaborativo, actividades para dar a conocer qué es el CIMAR o qué era el CIMAR en su momento, una botarga para que la gente nos identificara, una publicación sobre el tema de los residuos, algunas publicaciones adicionales, como fueron diccionarios, el cuento, el libro de asociación intermunicipal, cosa que no es muy común que un organismo operador incrustado en la sierra, en un proyecto pequeño, pues tenga la capacidad de publicación editorial, pero además de convencimiento de los alcaldes de invertir en esto. Es algo muy interesante. La otra parte fue cómo de estar en la sierra, cómo darnos a tener mayor visibilidad. La visibilidad es uno de los componentes importantes para que proyectos intermunicipales puedan salir a tener esa capacidad de gestión y visualización. Realizamos un foro de cooperación intermunicipal en el Congreso de Jalisco, donde estuvo lleno, en el patio central, y bueno, nos dimos a conocer y eso fue tomando auge, que se vieran los resultados. Los alcaldes se veían participativos, veían resultados, podían gestionar, no solamente para la intermunicipalidad, sino para sus asuntos municipales. Esto nos llevó a que el proyecto se hizo visible, se participaron en alguna serie de concursos para mostrar los avances de la intermunicipalidad, que nos llevó a obtener alguna serie de premios del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, en la Ciudad de México. Y bueno, se realizaron una serie de proyectos, otras publicaciones, hasta llegar a nuestras oficinas y Centro de Educación Ambiental. Seguía la visibilización, tratando de dar a exponer el proyecto a nivel más amplio en el país y a nivel internacional, y eso permitió que la intermunicipalidad tuviera mayor peso, mayor vigencia, ¿sí? Todo esto con el objetivo de obtener visualización de la asociación, ¿sí? Me tomo esta libertad de expresarles por qué fue tan importante el diagnóstico, que, bueno, fue nuestra base, fue como nuestro documento guía que nos permitió dar un avance, un pequeño paso, otro paso, un siguiente escalón, una gestión, un recurso, y como iba aparejado a una problemática determinada, muy bien determinada en el diagnóstico, y luego muy bien canalizada a través de una línea de acción con unidades de medición, pues nos permitió lograr algo que es muy interesante,
que es la credibilidad. Y eso nos ha permitido el avance. Bueno, pues no sé qué opinan de esta parte de la presentación y por qué de mi interés de que visualicen y volteen a ver la parte de los diagnósticos como la parte importante para marcar el rumbo de la política en sus proyectos. Está abierto el micrófono por si alguien quiere opinar algo. Preguntar, cuestionar. Gracias, Francisco. A ver si alguien tiene algún comentario que nos quiera compartir. Miren, esto que les quiero... Adelante. Sí, Francisco, yo creo que esa es la parte fundamental cuando nosotros capacitamos a los municipios para elaborar sus programas municipales. Le damos el mayor peso en la parte diagnóstica, porque en base a esa realidad es que vamos a poder programar las estrategias que les van a funcionar, no siendo solamente un documento genérico, sino que el diagnóstico es básico. Por eso creo yo que sí es importante, como lo estás mencionando. Creo que de ahí parte, y ahorita acabas de decir algo interesante, que es precisamente la credibilidad. Yo creo que esa es la parte en la cual hoy en día muchos de los proyectos sí necesitan basarse, quieren este componente, ya que la parte gubernamental está muy desgastada en muchos sentidos, y esta parte de diagnóstico, de conocer la realidad de cada lugar, la realidad, permite realmente que los proyectos tengan un avance. Sí, es correcto, Israel. Es correcto. De hecho, en mi propuesta, en la propuesta que nosotros hacemos es que los programas municipales o intermunicipales sean documentos elaborados cada 4 años. Porque, vaya, después de COVID, pues las cosas han sido bastante cambiantes, ¿no? Digo, si ya lo eran de por sí, después de COVID, después de la etapa esta del COVID, van cambiando los escenarios políticos, los escenarios financieros, de consumo, asuntos externos que están fuera de nuestro alcance y que te pueden permitir tener unos documentos bastante realistas, pero además te permiten tener con estos documentos, tanto el diagnóstico como el programa, ya fusionados, te permite tener un instrumento de gestión. O sea, yo les comento, yo llegaba, me presentaba con una publicación impresa o con un libro de la Asociación Intermunicipal y eso abría puertas, porque decían, bueno, esto, como un municipio o municipios de la sierra, primero se reúnen, ¿no? Primer cuestionamiento es cómo es que se juntaron, cómo es que están trabajando en una política común, pero además es cómo es que tienen un documento plasmado, sencillo, claro, de cuál es el rumbo. Entonces, eso te va generando, Israel, ciertamente una credibilidad. Y la otra, que es muy importante, que en esos diagnósticos, especialmente en el sureste, que es un lugar que visto desde fuera del país tiene un atractivo turístico y una importancia natural, arqueológica, histórica, cultural, sumamente importante, la parte de establecer en el diagnóstico y en el programa la posibilidad de la internacionalización va a ser un componente fundamental para el éxito y visualización de sus proyectos, ¿sí? No sé si alguien más quisiera comentar algo. En verdad, es importante a veces, digo, yo sé que a través de las plataformas es un tema un poco frío, es un tema muy distante. Platicando con Guillermo, sabemos que quizás a partir del mes de julio podamos tener ya unas visitas de campo y poder tener una relación mucho más estrecha, mucho más cercana, que bueno, nos permita poder dialogar de una manera más puntual sobre estos temas, ¿no? Ya cara a cara. ¿Alguien quisiera comentar algo, Orlando? Ahora estás muy callado, Orlando. Hola, hola. Buenas tardes. Pues
¿Qué podríamos comentar al respecto de un caso tal vez no atípico, pero sí es un caso de éxito? Todo lo que lo que has obtenido a través del CIMAR y que tú presides a lo largo de tantos años en la dirección. O sea, se ha llevado bastante bien, y lo que nos has mostrado en este momento, yo siento que todos aquellos en donde se pretenda una intermunicipalidad para la gestión integral de los residuos, tendría que ser, además de todas las condiciones, sobre todo la paciencia que se debe tener y la perseverancia también, porque si bien es cierto de que al momento de constituirla, tiene que existir unos firma de convenios de colaboración que, bueno, de alguna manera aquí en el estado y en la ciudad de Mérida, bueno, esto es parte de lo que ya se realizó. Vienen todavía en un año, 2 años aproximadamente, viene un cambio de administración y mentalizarnos y buscar la forma de cómo convencer con hechos o vamos, lo que tú decías, la credibilidad que pueda dar la intermunicipalidad, este proyecto hacia los demás jugadores que serían en 2 años los nuevos alcaldes, ¿sí? Y como bien tú dices, sí, necesitamos que en todos los casos sea de forma positiva. Afortunadamente, en tu caso, pues se ha dado esa colaboración, algunos buenos, algunos malos, algunos les interesa, algunos no. Sin embargo, has podido poco a poco, según estoy viendo, cómo vas incursionando, cómo vas metiendo, cómo vas haciendo para que se saneen distintos lugares o tiraderos a cielo abierto, que de alguna manera lo que buscas es evitar cualquier tipo de contaminación, aire, al manto freático, en fin. Pero creo que lo principal es lo que tú comentas, la credibilidad que podamos darle, la colaboración, la intención, y sobre todo la paciencia para poder llevar esto por el camino que debe de ser para lograr el éxito que tú tienes. Yo comentaba hace unos días, bueno, que tal vez la generación de residuos que tienes en los 10 municipios que albergan el CIMAR es no poco, pero sí es mucho menos, por ejemplo, de lo que nosotros generamos aquí en la ciudad de Mérida. Algo que me queda un poquito de duda es, por ejemplo, el costo operativo en este caso, tú manejas el relleno sanitario. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Tú manejas el relleno sanitario. El costo operativo del relleno sanitario, si con el paso del tiempo se van, vamos, hay un cambio de administración municipal y hay estipulado un costo, con la generación de residuos que tú tienes, el costo operativo del relleno sanitario es dentro de tu operatividad, es decir, no está por encima de tu operación, no es un gasto extraordinario o que desbalancee tu presupuesto, o cómo van modificando o cambiando esta situación. Bueno, pues te voy a decir, Orlando, una cosa. Creo que esas son las partes importantes a discutir, ¿no? Te lo agradezco que lo menciones. Mira, yo llevo 14 años al frente del sistema y 2 años previos a la preparación de la creación de los intermunicipalidades de residuos. Son entidades sumamente complejas. Hay muchas voluntades, muchos entendimientos y desentendimientos, mucha comprensión y en otros momentos poca comprensión al modelo. Entonces, vamos a ver. Son organismos, y yo me atrevo a decirlo, débiles,
y a la vez fuertes, ¿sí? Débiles a esos procesos de cambio de administración y a esa creciente ignorancia política de la colaboración, ¿no? Y de una corriente a la privatización que no es mala, pero sin tener los componentes técnicos claros. La otra parte es que esos cambios de administración financieramente te generan, trastocan la continuidad. Es aquí donde los gobiernos de los estados juegan un papel importante, especialmente las áreas de medio ambiente, donde están adscritos por tema los IMARES, y por otro lado las secretarías generales de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay una política muy clara, y voy a ponerlo, si hubiera una política muy clara, gobierno federal, gobierno de los estados, municipios y los órganos paralelos o paramunicipales que son las intermunicipalidades. Si hubiera una claridad de la importancia de estas figuras, un cambio de administración no tendría que ser un problema, ¿sí? En el caso de Jalisco, afortunadamente, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente son entidades que están involucradas en las intermunicipalidades. Entonces, al momento de un cambio de administración, cierran filas para poder proteger la continuidad de especialmente de los pagos. ¿Cómo surge el tema de los pagos? Bueno, ahorita hemos hablado de infraestructura, la parte de constituir legalmente el organismo, etcétera. Pero la parte importante es la parte financiera. Vamos a ver, yo construyo, pero luego ¿cómo mantengo? ¿No? A ver, yo me caso, yo me caso, pero luego ¿cómo mantengo a mi mujer? ¿No? Exactamente, y así viene la parte más difícil, ¿no? Así es. No, Entonces, sí es muy importante la parte financiera, y eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mérida, el costo es en cuanto al manejo de los residuos es algo alto, ¿sí? Y toda vez que tenemos, como les he mencionado con antelación, las tenemos concesionado y existe una tarifa del servicio de recolección que paga el propio ciudadano. Hay un subsidio que se tiene a esta tarifa porque, bueno, de alguna manera el costo es muy bajo que se tiene, van desde los 20 pesos hasta los 76, y dentro de esta tarifa hay un subsidio que paga el municipio al propio servicio de recolección, así como pues tampoco los propios concesionarios no pagan la disposición final. Esto también el propio municipio paga la disposición final a la empresa Veolia que tiene concesionado el relleno sanitario. Pero sí es importante y sí es un costo elevado y algo que se tiene que denotar y que se tiene que analizar muchísimo el costo financiero, porque si bien es cierto, es muy bien plasmar, hacer, ver, solicitar, tramitar, pero una vez que tengas esto, ¿sí? Vamos a suponer que la parte gubernamental te otorga recursos para unidades de servicio de recolección o para hacer una celda de un relleno sanitario con la geomembrana, geotextil, con los sistemas de captación de lixiviados, pero después viene la parte del mantenimiento, en el caso de ustedes que son los que operan y manejan de forma directa, viene el costo del mantenimiento, viene el costo de todo lo que es la operación en sí del relleno sanitario o como es la operación en sí de un sistema de recolección. No solamente es tener las unidades, viene un gasto posterior a ello bastante fuerte que se tiene que analizar y considerar siempre en todos los casos. Sí, yo coincido contigo plenamente. Todo es un proceso evolutivo, ¿no? La intermunicipalidad como una alternativa más, que no es la única, es una alternativa, ¿sí? Va evolucionando. Vamos a ver, cuando se crean los IMARES,
se dan condiciones, vamos a ver, la Semarnat crea el área de residuos, que no existía. Alguien le vende al presidente en su momento en turno, a Calderón, que era importante tener fondos, y deciden meterle al presupuesto, deciden inyectarle dinero a la Semarnat, ¿no? Así es. Viene la ley de residuos, vienen Sacan acuerdos la ley. internacionales, y se da un contexto fabuloso, ¿no? Se dan las condiciones. Así Pero es. luego, cuando se acaban esas condiciones, y tú dices, bueno, ya tengo una intermunicipalidad, ¿cómo la voy a mantener? Bueno, uno de los componentes fundamentales es que tiene que salir tu diagnóstico, tu programa, como guía elemental operativa, pero obviamente de ahí tiene que salir un plan de negocios. Y me refiero a plan de negocios, es el análisis de cuánto me cuesta la operación de las fases que me han sido delegadas como intermunicipalidad. Esto es, si se me delegó la transferencia y se me delegó la competencia o la fase de disposición final, yo tengo que establecer, en base a mi análisis de crecimiento poblacional, de mi crecimiento en la generación de residuos estimada, ¿sí?, a la vida estimada de la celda, del gasto operativo de confinamiento, la depreciación de los equipos, el mantenimiento de brechas, prestaciones sociales, incidentes, pues tienes que tener ese plan de negocios que te establece una tarifa, ¿sí? Esa tarifa es la que se le cobra al gobierno municipal por brindarle el servicio, que mi cliente es el ayuntamiento, el municipio, por esas fases. Por ejemplo, nosotros cobramos 270 pesos la tonelada de disposición final. Pero entramos aquí, Orlando, todavía en una comprensión y tratar de convencer a la gente. Mira, esta tarifa de 270 es una tarifa que actualmente debería estar, cuando menos, en 290. Que eso permite pagar las prestaciones sociales del personal, hacer trabajos de mantenimiento general, pintura, comprar algunas cosas de reposición, algún vehículo, una camioneta operativa, ¿sí? Alguna gira, alguna publicación, cambio de computadoras, llantas, etcétera. La parte operativa del sistema. Pero esta cantidad no contiene el componente de la depreciación. Esto es, cuando a mí se me termine de dañar mi tractor, yo no tengo suficiente dinero establecido en esta tarifa para adquirir otro. Para adquirir otro. Entonces, entro en una dinámica muy singular. La intermunicipalidad de inicio te genera economías de escala, por supuesto, ¿sí? Construir un relleno sanitario entre varios es mucho más económico que de manera individual. Ese es un ahorro presupuestal, económico y financiero. Pero si tú no logras convencer a los actores tomadores de decisión, que son los alcaldes, en que esta tarifa tiene que tener un adicional para poder reponer infraestructura, o cuando menos contar con un margen de dinero en cuenta corriente, que te pueda permitir solicitarle al gobierno del estado una aportación que sea menor para la renovación de infraestructura, llámese equipamiento o llámese infraestructura de obra civil, ¿sí? Sí. No se considera. ¿Por qué? Porque los alcaldes ven el gasto corriente, ¿sí? Ese es un problema que hay que resolver. El otro tema fundamental es qué va a pasar cuando estas infraestructuras lleguen a su vida útil. ¿Quién va a pagar el costo del cierre y saneamiento y seguimiento de esta infraestructura? Si tú vas y ves las notas del Banco Mundial o Banco Interamericano, te establece que cuando menos debes de tener una reserva de $10,000 por hectárea anual, calculada por el tiempo que lo vas a tener en cierre y abandono en lugar. Sí, entonces tú dices, eso no se contempla dentro de las tarifas.
¿Por qué? Porque estamos en este proceso de tratar de entender toda la integralidad de los residuos, que no es nada más es comprar un camión, recolectar y tirar, sino que lleva implícito toda una serie financiera, presupuestal, humana, de colaboración y de internacionalización. Sí, no sé si me explico. Sí, por ¿Sí? supuesto. Esa es la parte en que precisamente por eso decidimos impulsar la ley de asociaciones, porque si no, se iban a estar creando asociaciones intermunicipales sin sentido, sin claridad financiera, presupuestal y organizacional. ¿Por qué? Porque aparentemente te pongo un relleno sanitario y ya solucioné el problema. No, lo solucionaste temporalmente, pero si financieramente no has tenido una planeación a largo, corto y mediano y largo plazo, pues finalmente lo que vas a hacer es extender el problema a largo plazo. De ahí la importancia de la creación de una ley, ¿no? Y esa ley, con la visión y con la claridad y con la responsabilidad clara de que el tema de la basura en este país se tiene que pagar por el generador doméstico, industrial, comercial y de servicios, tal cual, porque si no, nunca va a alcanzar el dinero para llegar a estas dos partes que te comento, que les comento. La parte de renovación de infraestructura a través de esa propia autonomía financiera y la capacidad de contar con el dinero para contingencias. Ustedes están en una zona de alta probabilidad de contingencias naturales, ¿no? Entonces, hace un momento se comentaba, las lluvias arrastraron y lo primero que impacta es un sitio de disposición final porque está mal operado, porque no tiene infraestructura, ¿sí? Aún cuando tuviera la infraestructura y hubiera un daño, ¿de dónde va a salir el dinero para hacer la rehabilitación? Tenemos que pensar de otra manera la gestión integral de residuos y la institucionalidad, ¿sí? Ese es mi punto. Ese es mi punto y creo que coincidimos todos. Ahora es cómo se genera un modelo mexicano, ¿sí? El CIMAR, cuando se crea el CIMAR, y yo creo que las autoridades federales y las estatales, incluso en mi estado, que hay bastantes intermunicipalidades, tienen un grado de miopía un poco alto, porque no visualizan que invertir y crear un modelo con todos sus componentes bien integrados, les permite generar y perfeccionar el modelo para ampliarlo en otras zonas, a menores costos, a mayor capacidad de profesionalización, a mayor capacidad de mejorar los servicios locales. Esto es, si tú creas una maqueta y la operas correctamente a la escala de este volumen de residuos, está perfecto, pero se puede llevar, Orlando, a otros niveles como en el cuales se encuentran ustedes. No sé si me explico. Contar con un modelo que esté funcionando completamente es un modelo que puedes mostrar, que puedes utilizarlo como un modelo escuela para poderlo replicar a las distintas escalas y a las distintas figuras de cooperación intercomunal que se pueden dar. ¿Sí? Pero apostamos a proyectos pequeños, 5 millones aquí, 3 millones allá, 300,000 pesos aquí, y nunca terminamos de enrolar todos los componentes que deben estar integrados en la gestión integral. Y una parte fundamental, y yo lo digo abiertamente, el sistema que yo opero puede llegar en 1 año, 2 años, 3 años a colapsar. Y de ser un proyecto exitoso, y lo digo aquí claramente, y asumo la responsabilidad, convertirse en todo lo contrario. Precisamente por esta falta de entendimiento del modelo de cooperación intercomunal. Y vaya que lo que digo me puede costar el trabajo, ¿eh? Y lo digo con claridad, y lo he dicho en el Consejo de Administración. Si no se logra entender el modelo en todos los componentes, especialmente el económico, entonces, mira, nos podemos poner de acuerdo en la tecnología,
en la forma de operar un relleno, construirlo, ¿sí? Pero la parte financiera es la parte fundamental del proceso, ¿sí? No es si lo construyo, es cómo lo mantengo en el tiempo y lo mejoro en el tiempo. Por ahí querías comentar algo, había levantado por ahí la mano Israel. Sí, Francisco, creo que, bueno, es que la mayoría de lo que ya mencionaste tú, creo que lo afinaste bastante bien, igual con lo que mencionaba Orlando. Nosotros casi siempre le mencionamos a los ayuntamientos que ellos ven como el fin la construcción del relleno sanitario y nosotros le decimos solo es el inicio. En realidad, solamente se requiere el esfuerzo fuerte, es operarlo realmente, y en las intermunicipalidades es llegar a estos consensos y acuerdos para operarlos correctamente. Entonces, en eso tienes razón, coincido contigo en que en algún punto se tienen que cobrar también el manejo de los residuos a título personal, y lo dije en algún foro, para no herir susceptibilidades políticas, pero sí es así, o sea, se tiene que cobrar en algún momento, porque no puede ser que paguemos otros servicios que no son primarios y lo que generamos, o sea, no lo paguemos y permitamos que se den las condiciones como están. Hoy en día es muy difícil ya ubicar sitios de disposición final, es muy complejo prácticamente, porque la parte social rechaza lo que observa. Entonces, creo que todo esto que nos comentas, pues sí, es fundamental, y yo creo que qué bueno ver que estamos en el mismo canal, pues que no somos islas, que esta situación es genérica en muchos casos, pero que también se puede tener estos casos de éxito como lo manejas, con esta fragilidad que puede tener por los componentes que envuelven, sobre todo el económico y el político. Pero enhorabuena, yo creo que la parte más que más recupero es esto que estamos viviendo, esta experiencia que nos estás transmitiendo, y seguramente que nos genera nuevamente este impulso de continuar hacia adelante, porque en este tema muchas veces uno se decepciona y hay que volver a comenzar de nuevo en muchas ocasiones, pero con este esquema que nos muestras, pues yo creo que tenemos como que la luz al final del pasillo, que sí puede ser en algunos casos, no en todos, posiblemente no en todos, pero en el pasado también la Semarnat dio, inclusive en el sexenio pasado, en el 2013 o 14, yo creo que a muchos estados les tocó una contenerización enorme, que se bajaron contenedores para los estados. En nuestro caso venían más de 1,000 unidades únicamente para la capital, y cuando vimos el tamaño de los contenedores, que eran más o menos para recolección o para esquinas, o sea, no eran para casa habitación, pues se tomó una decisión distinta, los distribuimos en 60 municipios de los 120, no en un solo municipio, y a final de cuentas fortalecimos que estos contenedores sirvieron para la recolección, lo que hace el personal de limpia. Prácticamente hoy en día todavía los podemos ver funcionando, muchos de ellos, y de una estrategia que fue centralizada y que se le aplaude, porque al final de cuentas hubo recursos para ello, la modificamos a final de beneficiar a más municipios y a más gente. Creo que ojalá que nuevamente volviera a ver la visión de que se le tiene que inyectar un poco de recurso a esto, pero también tienes razón en el aspecto de lo que decía Orlando también, a veces si nada más llega la obra, llega el beneficio y hasta ahí creen que ese es todo lo que se tiene que hacer, pues el programa a la vuelta de 6 meses ya está otra vez igual en los sitios de disposición final. Creo que este esquema de seguimiento mejorado a través de las asociaciones o de los organismos públicos privados, creo que es el mejor esquema para este momento en el que vivimos. Muchas gracias, Rael. Yo comparto que este es un modelo que se puede perfeccionar y se puede establecer claramente un mejoramiento de la prestación de los servicios. Yo en lo único que sí quisiera hacer un comentario es que el proyecto de contenerización de la Semarnat fue una ocurrencia, ¿no? De un 10º piso, una Ciudad de México, que no tenía que ver nada con la realidad
nacional, yo en realidad no necesitaba contenedores. Pongo el ejemplo, se necesitaba que la Semarnat y el gobierno del estado revisara que los programas de gestión tuvieran congruencia. Vamos a ver, el programa, el diagnóstico y el programa son los instrumentos que te dicen qué es lo que yo necesito para mi zona, basado en mi planeación. Mi zona no contemplaba tener contenedores porque no tenía yo capacidad en mis equipos para utilizar esos contenedores. Era muchísimo mejor recibir el apoyo para un vehículo, 2 vehículos, que la contenerización. Eso fue una ocurrencia de esa administración en Semarnat, que bueno, desde mi punto de vista fue una decisión bastante mala tratar de distribuir contenedores en el país. No tenían una lógica, una planeación, unos en Oaxaca, otros en Jalisco, otros en Baja California con condiciones de infraestructuras totalmente diferenciadas. Creo que fue un derroche de dinero innecesario, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que hace falta, con mucha claridad, un plan nacional de residuos que establezca claramente cómo va a coadyuvar el gobierno federal y los distintos gobiernos de los estados para poder mejorar los sistemas de gestión integral de residuos municipales. Creo que eso es un tema fundamental. Este sexenio creo que no fue una prioridad. Esperemos que para el siguiente sí lo sea. Este trabajo que se está haciendo a través de Fidesur, estos esfuerzos que están realizando cada uno de ustedes, el esfuerzo que realizamos nosotros, permite tener una fuerza importante para poder incidir a nivel de política pública, a nivel nacional, que nos pueda permitir contar con bolsas, capacitaciones, asesorías, vinculaciones, que nos dé mayor fuerza en el mejoramiento de la gestión, porque al final es nuestra obligación como funcionarios, ¿no? La ley de asociaciones es un esfuerzo para tratar de incidir justamente en este fortalecimiento y en esta parte de contar con un marco legal para la constitución, operación y consolidación de los modelos ya existentes, pero con claridad. O sea, yo insisto, ¿para qué contenedores cuando a nivel municipal no resolvemos todavía el confinamiento? Era preferible que esos millones de pesos que en su momento la Semarnat tuvo, destinarlos a un solo proyecto, o 2 o 3 proyectos, pero que tuvieran un impacto claro, basados en en el diagnóstico nacional. Si ustedes visualizan el diagnóstico, no, el primer programa, o el único programa nacional que hemos tenido, era un programa muy claro. O sea, tenía ahí, te decía, fomento de organismos operadores. Y luego te decía en qué aspectos te podía fortalecer. Bueno, eso es lo que necesitamos actualmente. E incidir en tener una política nacional que nos pueda permitir fortalecer estos organismos ya constituidos y que han tenido alguna ligera falla, aquellos que han tenido avances, pero que están frágiles en su operación y en su continuidad, y fortalecer aquellos nuevos organismos para que tengan una estructura y un modelo nacional. Ahora yo lo comentaba en Europa. Me decían, bueno, porque la ley de asociaciones recibió un premio, una mención en un premio que se otorga en Madrid. Y decían, bueno, pero ¿por qué se reconoce una ley? Dice, porque las condiciones de México son complejas. No se trabaja en la colaboración, se trabaja en la competencia. Todo el tiempo competimos, no colaboramos. Entonces, esta ley de asociaciones viene a ser un parteaguas para poder crear un modelo mexicano con las condiciones mexicanas, no con las condiciones francesas, que son muy complejas, su marco normativo, o las españolas, que tienen otra característica, ¿no? Sino crear un modelo nacional con sus propias características y desarrollo. Hacia allá es a donde iríamos. Bueno, yo les pediría si podemos dejarla
la sesión el día de hoy hasta aquí y poderla retomar el día jueves, si les parece bien. Sí, claro que sí, Francisco. Acá estamos tomando nota en Fidesur y creo que sin problema. Perfecto. Pues yo trabajaré para hacer la presentación más reducida de la ley de asociaciones, para ser muy puntual en la parte importante que les puede ser de utilidad en cada uno de los estados, y entonces ya entramos en la parte técnica una vez recibiendo los diagnósticos, si les parece bien. ¿Sí? Y bueno, agradecerle, Orlando, su participación, a Israel, a Minet, todos los que han estado participando, porque eso ayuda a tener un diálogo, ¿no? Cada quien desde su trinchera tiene una visión que viene a abonar muchísimo a poder crear este modelo mexicano, ¿sí? Les agradezco a Fidesur también, porque la verdad que impulsar este proyecto, impulsar y tratar de fomentar esta figura es un gran reto, y bueno, pues es de mucha valentía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. A nombre de Fidesur te damos también las gracias y a todos los que estuvieron participando. Aprovecho para comentarles que se les envió el correo del cuestionario el día 30 de mayo, está en sus correos, y si no, en el chat también se los adjunté para que lo tengan. Disculpa, Irving, antier, sí, esta semana les comenté, el cuestionario que enviaron está en un formato PDF que no permite el llenado. Intenté pasarlo a Word, pero no me permite tampoco el llenado en ciertos puntos. Les pedí que lo checaran a ver si pudieran ponerlo en algún formato que permita que el llenado se haga más sencillo. De hecho, es algo muy parecido al cuestionario que nos envía el INEGI de forma anual. Toda la información que ahí solicitan básicamente es ello, pero no es posible llenarlo en el formato PDF que se envió. ¿Podemos enviarlo en Excel? ¿Lo compartimos en Excel? ¿Les parece bien? Sí, lo acabo de adjuntar como en formato Word, pero con todo gusto, si gustas pasarme tu correo, Orlando, ahorita te lo envío. Acá lo tengo a la mano, también por correo. Sí. Ese es orlando.manzano@merida.gov.mx. Ahora te lo escribo. Y yo también te lo pediría, Irving, por favor, si no lo puedes compartir. Es más fácil para los municipios teclear en la computadora que estar arrastrando el lápiz en impresiones. Sí, perfecto. Claro que sí, Israel. Ahorita te lo acabo de enviar, Orlando. Voy a buscar tu correo, Israel, porque acá tengo también la lista de asistencia. Igual para todos los demás, como recordatorio les vamos a enviar un correo con la liga, y aprovecho también se les envía el cuestionario. Gracias, muchas gracias, Irving. Para servirte, Israel. Ok, Irving, sí, se recibió. Gracias. Perfecto, Orlando. Pues muchas gracias a todos ustedes y bonita tarde. Gracias, Muchas igualmente. gracias, Francisco. Gracias. Hasta luego, Francisco. Hasta luego a todos. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias.